Iniciando con el ciclo de exposiciones, el grupo número 1, conformado por los bachilleres Millán Brenda, Pinto Kimberly y quien les habla, Poito José Luis, les hablará de la introducción a los componentes físicos del computador, arquitectura básica. Muchos historiadores consideran que los principios de la computadora digital moderna datan del siglo XIX, en el cual se inventaron una serie de máquinas diseñadas para solucionar problemas matemáticos muy complejos. Tal es el caso de las dos guerras mundiales, en las cuales se utilizaba para medir o calcular la velocidad de los misiles. La primera máquina de calcular mecánica fue construida por el matemático francés Blaise Pascal, la cual solo podía sumar. Años más tarde, el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar: la computadora. No es más que un conjunto de elementos que pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y eficacia. Estas se dividen en dos partes esenciales: el hardware, que son los elementos físicos del sistema informático, es decir, todos los materiales que lo componen, y el software, que son un conjunto de programas diseñados para el buen funcionamiento del mismo. La arquitectura básica de un computador es la relación funcional entre el usuario y los componentes de la misma, la cual consta en elementos de entrada, los cuales interactúan en una central de proceso o unidades de control y transfieren esta información a elementos de salida. Entre los principales dispositivos de entrada podemos encontrar el teclado, el ratón y el escáner. Entre los dispositivos de salida podemos encontrar el monitor, la impresora y el módem. La computadora está formada físicamente por numerosos circuitos, accesorios y componentes que hacen de esta un buen funcionamiento, pero hay elementos muy importantes los cuales vamos a mencionar que sin estos no pudiese existir la misma. La memoria, parte fundamental del computador, la cual almacena toda la cantidad de datos e información ingresada dentro del mismo. Esta se divide en memoria RAM, que es la que almacena la información temporalmente y que se pierde al apagar el computador. Y la memoria ROM, que alberga parámetros fijos tanto de arranque como de funcionamiento, imposibles de modificar rápida o fácilmente. El microprocesador o CPU no es más que un dispositivo capaz de contener o albergar gran cantidad de información contenida dentro de la memoria del mismo. Esto está constituido por la unidad central, que se encarga de detectar el estado de cada uno de los elementos conectados al ordenador, la unidad aritmética lógica, que contiene los circuitos de procesamiento de funciones aritméticas, entre otras, y el registro, que es donde se almacena temporalmente todos estos datos. Adicional a esto, existen elementos como lo son la memoria caché, que nos permiten acceder más directamente a todas las informaciones, instrucciones y datos contenidos dentro del mismo. Los dispositivos de entrada y de salida, que reciben el nombre de periféricos y buses porque son encargados de transferir o guiar información de un lado a otro, se comunican directamente o a través de diversos puertos o redes, entre los cuales podemos encontrar la serie, que son un poco lentos pero mucho más flexibles, como los modem, el escáner, entre otros. Los USB, que permiten la conexión de diversos tipos de dispositivos y que funcionan con o sin conexión. El firewall, súper rápido para la reproducción de videos, y los paralelos, que tienen diferentes funciones, tanto para impresoras, dispositivos de entrada o salida, como las tarjetas controladoras. Los dispositivos de entrada más comunes encontramos el teclado,
que es un periférico de entrada que consta de 105 teclas, las cuales al ser pulsadas envían señales eléctricas que se transforman en información para que el CPU las entienda. El ratón, periférico de entrada que sirve para interactuar y modificar toda la información o datos dentro del PC, diseñado por Doug Engelbart y Bill English en la década de los 60. Entre los diversos tipos podemos encontrar el electromecánico, el cual posee una bola de acero o goma que entra en contacto con unos rayos que permiten al cursor acceder a la información del mismo. El ratón óptico, que en lugar de una bola tiene una ventanita por la que se proyectan estos rayos, y el ratón táctil, que en su mayoría está incorporado dentro de los ordenadores portátiles, el cual se manipula en su superficie con el desplazamiento de los dedos. El escáner es un dispositivo que se utiliza para digitalizar objetos e ingresarlos dentro del computador para poder manipularlos a través de haces de luces que son colocados sobre un cristal. Entre los dispositivos de salida más comunes podemos encontrar el monitor, que no es más que un periférico que nos muestra de forma visual la información procesada y contenida dentro del PC. Este va a determinar diversas características según las necesidades del usuario, así como se clasifica en diversos parámetros según su evolución. La impresora es un periférico encargado de permitirle al usuario obtener un soporte físico a través de papel, tinta y láser la información contenida dentro de la PC. Los parlantes son elementos que convierten en ondas eléctricas en energía mecánica las ondas acústicas que reproducen el sonido del mismo. Entre algunos dispositivos podemos encontrar la tarjeta de red, que no es más que un elemento que permite conectar diversas PC con la finalidad de compartir todos los datos, recursos e informaciones que tengan dentro del mismo. Los dispositivos de almacenamiento masivo. Disco duro. Son discos magnéticos entre 2 y 8 platos enganchados en un eje que permiten almacenar información escrita fija dentro de los mismos. Los disquetes, actualmente no utilizados, eran pequeños platos flexibles recubiertos por fundas cuadradas para evitar su deterioro, los cuales permitían guardar pequeña cantidad de información, sobre todo datos. Discos ópticos, o también llamados compact discs, son unas tecnologías utilizadas para el almacenamiento de información a través del láser. En ellos se puede guardar muchos formatos, desde 700 MB hasta 80 minutos. Y los DVDs, similares a los CDs, pero con la característica de tener una mayor capacidad de almacenamiento. La placa base, material plástico en el cual se encuentran todos los circuitos del computador, además de diversas conexiones de los dispositivos. Esta es la que le da el inicio al encendido del mismo, a través de una base llamada BIOS, que es la que se encarga de chequear el CPU, así como comprobar la conexión de cada uno de los periféricos y los datos contenidos en cada una de las memorias. El software, como habíamos mencionado, es un conjunto de programas diseñados para el sistema operativo del computador. Este permite
una mejor funcionamiento y ejecución del mismo a través de diversas herramientas contenidas en la memoria principal del computador. La clasificación del software podemos tener dos grandes grupos: el software básico, que es el encargado de contener los sistemas operativos para el buen funcionamiento inicial del sistema, tales como son el Windows NT, el Xenix, el Unix, el Linux, entre otros, y el software de aplicación, que no es más que programas elaborados específicamente para cumplir las necesidades normales del usuario, entre las que destacan las hojas de cálculo, las palabras, los programas de clasificación, de autoedición, de diseño, de administración, entre otros. No solo el computador es el elemento importante en la tecnología, sino el usuario, ya que somos nosotros quienes determinamos el uso del sistema, ya sea operando los mismos, dándole mantenimiento, codificando o diseñando cada uno de esos programas. Esto es todo la exposición. Gracias por su atención.